Buenas tardes, un podcast más de Ganadería en Movimiento y nos acompaña una de esas personas que no solo piensan en cambiar el mundo, sino que lo están haciendo. Diego Isabel de la Morena es presidente del Fondo NESI de Economía de Impacto, una iniciativa que impulsa modelos económicos más justos, sostenibles y centrados en el bienestar de las personas y del planeta. Desde hace años, Diego ha liderado conversaciones sobre cómo rediseñar la economía para que esté al servicio de la vida. Su trabajo conecta la teoría con la práctica y sus ideas han ayudado a tratar puentes desde la innovación, la sostenibilidad y los territorios rurales. Con su visión clara y transformadora, hoy abrimos un espacio para hablar de oportunidades reales, esas que nacen cuando unimos tecnología, territorio y propósito. Porque si algo define a Diego es que el cambio sistemático empieza desde lo local, desde lo concreto y desde lo rural. Un placer tenerte en Ganadería en Movimiento, Diego. Bienvenido. El placer es mío, un gusto estar aquí compartiendo este ratito. Cuéntanos un poquito cuál es tu vínculo desde un fondo que se llama NESI, que es de impacto, del que ahora nos hablarás, con el tema ganadería, cómo has llegado hasta aquí. Bueno, a ver, nosotros somos, como bien dices, ¿no? Es una fundación, el Foro Nesi de Nueva Economía e Innovación Social. Y el cómo he llegado hasta aquí, estoy donde me lleva mi propósito, ¿no? Yo soy una persona que me gusta la innovación, que me gusta cambiar las cosas a mejor. Y creo que uno de los grandes cambios que necesitamos en este planeta es precisamente la economía, ¿no? Que la economía sirva para cosas positivas para las personas y para el planeta. Y a veces se nos olvida cuando hablamos de economía cosas tan básicas que para poder vivir necesitamos alimentos. Y para que haya alimentos necesitamos el sector primario, la agricultura y la ganadería. Y necesitamos un sector primario que, por una parte, esté muy conectado con la vida, con la naturaleza y el territorio, porque es la única fórmula para que exista, y por otra parte, que también sea moderno, actual, innovador, tecnológico y que esté adaptado a los nuevos tiempos. Y eso es un poco lo que me ha llevado aquí, ¿no? El trabajar por una economía diferente, el hacer que el dinero, el capital, los clientes, los consumidores pongan en valor aquellas organizaciones, empresas o autónomos que hacen las cosas bien y que aquellos que hacen las cosas un poco peor, pues que no las pongamos tan en valor. Y desde el fondo NESI, bueno, ya nos has contado un poquito, trabajáis por una economía más humana, más sostenible. ¿Cómo puede la digitalización en el sector ganadero convertirse en una palanca de cambio para fijar población en la España vaciada y generar impacto positivo en estos territorios rurales? Bueno, por la digitalización, lo primero puede ser una brecha si no existe. Es decir, simplemente si no tienes cobertura por Internet, ya tienes una barrera para desarrollar tu actividad empresarial y en el caso que seas un ganadero, pues para muchas de las cosas que necesitas hacer en el día a día, ¿no? Desde informarte, aprender, saber estar al tanto, cómo comunicarte, enviar información, tratar con clientes directamente, etcétera, etcétera. Y en el medio rural, si cubrimos esa primera parte de la pirámide de Maslow, ¿no? Que se suele decir tener una necesidad básica, en este caso de conectividad, puedes llegar a ser una oportunidad. Es decir, hasta hace poco, la ganadería, para vender, tú podías comunicarte con clientes en tu territorio más cercano, o podías ser una feria de ganado al lugar más cercano donde tú podías ir con tus animales para hacer ese intercambio comercial o ese mercado, ¿no? Ahí viene la palabra mercado, de un lugar donde se junta gente que quiere comprar y vender productos y normalmente se ha sido de agricultura y ganadería, pero hoy gracias a la digitalización puedes poner en valor tus productos, en el formato que sea, en tiempo real a cualquier persona de muchos más territorios de los que tú llegarías, digamos, desplazándote por tus propios medios. Tenemos un montón de ejemplos. Hay herramientas como Backapop, que no sé si la conocéis, que es una herramienta Marta Laceo, trabajamos con Claro, ella. sí, sí, pues mira, con Macapop nosotros estamos en una alianza que se llama el Fondo de Fundaciones, que invertimos en startups innovadoras y que hacen impacto positivo y en Macapop hemos invertido y les ayudamos porque precisamente creemos que ellos hacen esa conectividad entre ganaderos que quieren intercambiar, en este caso, sus vacas, sus ovejas, sus cabras, lo que sea, y que más allá del mercado presencial pueden hacer una actividad en digital. Por eso mismo yo creo que la digitalización abre nuevas oportunidades, permite que más gente se asiente en el medio rural, que puedas estar conectado en tiempo real, ya estés en una ciudad grande, mediana o pequeña, y que permita que exista la ganadería, que es tan importante para lo que decía al principio, ¿no? Para que nos podamos también alimentar. ¿Crees que la economía de impacto está llegando a las zonas rurales o sigue siendo algo mucho más urbano, más teórico de lo que sí hablamos, pero que realmente no llega a ponerse en práctica? Mira, pues quizá le primero explico un poquito lo que es economía de impacto, ¿no? Que no todo el mundo lo tiene claro. O sea, economía
que de hecho viene del griego de oikonomos, que es gestión de la casa, es gestionar lo que tienes alrededor, ¿no? Y intercambiar para eso pues, productos y servicios. Y economía de impacto lo llamamos a aquella economía que hace un impacto positivo, ¿vale? Positivo en las personas que hacen esa actividad, o los proveedores, o los clientes, o la sociedad que te rodea. Entonces, en el caso de la ganadería, cuanto mejor impacto haga tanto las personas que trabajan en el sector como en el medio ambiente, más de impacto es. Es decir, la ganadería extensiva, la ganadería hecha con calidad, la ganadería que, que da un alimento de calidad a los animales para que luego se los dé a las personas, es de impacto frente a la que utiliza otras técnicas que todos sabemos que no son buenas ni para los animales, ni para el medio ambiente, ni para las personas. Entonces, ¿ha llegado la economía de impacto, como preguntabas, a las zonas rurales? Pues poco, poco, porque es verdad que esta forma de hacer economía en diferentes sectores es más conocida en el ámbito urbano o en las grandes ciudades. Y de hecho ahí tenemos un reto. Tenemos que hacerle ver a muchas organizaciones, empresas, autónomos, ganaderos también, que hacen economía de impacto, que hacen una economía positiva, que sepan que lo hacen, porque a veces ni siquiera ellos hacen su actividad y no se dan cuenta que realmente lo están haciendo muy bien. Están protegiendo el campo, están protegiendo los pueblos, están alimentando bien a esos animales, están haciendo que tengamos una alimentación saludable finalmente. Entonces, lo primero, tienen que ser conscientes de que ellos están a la vanguardia de hacer las cosas bien, frente a otros que no las hacen tan bien. Y eso es ponerles en valor. Y eso ya pasa también a otro, eh, a otro escenario, que es el que quizá no se valora lo suficiente un sector como la ganadería, ¿no? Y ahí tenemos muchos retos que también, si quieres, podemos comentar. Claro, adelante. Mira, bueno, pues si quieres te cuento una anécdota, ¿vale? Te voy a contar Claro, claro, claro. una anécdota de hace años. Como bien sabes, yo soy de Palencia y hace años en un proyecto de desarrollo sostenible en la montaña palentina, que es una zona maravillosa donde ganaderos de los de impacto, de los de calidad, de los que hacen ganadería extensiva y una carne maravillosa, ¿no? La carne de Cervera. Y recuerdo que hubo un momento en el que había mucha gente, ya no digo turistas, sino incluso residentes de segunda generación, tercera, que el pueblo era el pueblo de sus abuelos y iban en verano, y se quejaban de que en la calle, en los pueblos, había moñigas de vaca. O sea, fíjate, o sea, una cosa es, pero bueno, como que vienes aquí 2 meses en verano, un mes en verano y te quejas de que esto exista, que siempre ha existido. Y Y la gente estaba acá y ve aquí todo el año. Eso es, eso es. Y mucha gente, la gente que ahora vivía en Bilbao, en el País Vasco, que sabes que es una zona que mucha gente emigró allí. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? ¿Qué es lo que hicimos? Porque era un proyecto muy vinculado a educación. ¿Qué es lo que hicimos para que entendieran? ¿Vale? Pues venga, vamos a entender que no lo entendéis, pero vamos a haceros que lo entendáis. ¿Qué es lo que hicimos? Pues se hicieron jornadas de puertas abiertas con los niños de esta gente que se quejaba, y entonces a los niños les llevamos a ver las explotaciones ganaderas, con las vacas, los pastos donde iban a pastar, donde se recogían por la noche el ganado, y les explicábamos, les preguntábamos, me acuerdo que era muy divertido porque decíamos a los niños, oye, ¿en vuestra casa han robado alguna vez este invierno? Y dicen, no, no han robado. ¿No se han robado en la casa nunca? Dicen, no, nunca nos han robado en la casa. Claro, pues ¿sabéis por qué nunca se han robado en la casa? Porque en este pueblo que ahora en verano hay 200, 300 personas, en invierno solo hay 7 personas. Y son ganaderos. Entonces ellos, además de tener el ganado, cuidan de que en tu casa nadie entre a robar. Y entonces, claro, eso luego los niños se contaban a los padres. Entonces los padres decían, mira, te puedes quejar de que haya ganado en el pueblo, pero es que el día que no haya ganado, te va a entrar alguien en tu casa porque no vive nadie en invierno en tu casa, ¿no? Entonces, quiero decir con esto que una actividad como la ganadería no solo hace lo que vemos, que es generar productos alimenticios, sino también sirve para que ese medio rural, donde ya no todo el año vive gente, pero que en ciertas épocas del año hay más gente, esté protegido, esté activo y esté vivo. Bueno, y esto que has contado es a nivel vida dentro de una población, pero es que si nos vamos a lo que son montes, extensión, o sea, extensivos de campo, etcétera, está comprobado que donde hay ganadería en extensiva hay muchísimos menos incendios, los incendios se controlan mucho mejor. Al final, estos animales lo que hacen es regular un poquito todo lo que es la tierra. Entonces, Total. Además, bueno, me encanta que hables ese tema porque yo, aunque hablo mucho de economía, la gente se piensa que soy economista, pero soy ingeniero de montes. Entonces, realmente entiendo lo que has dicho. La vida hay que mirarla como un ecosistema donde estamos muchos seres vivos interactuando de muchas maneras diferentes, y por desgracia a veces los humanos nos parece que somos el único ser vivo y lo demás está todo a nuestro servicio, ¿no? Y como bien has dicho, la ganadería extensiva protege los campos, hace una labor increíble con los pastos, y además en función de que sea un tipo de ganado u otro, ujú, previene incendios forestales, de hecho donde ya hay menos ganadería, donde ya nos hacen incluso
otras prácticas que se hacen en los pueblos, como ir a sacar leña y limpiar el monte, hay más incendios forestales. Ujú. Incluso con la Dana en Valencia me llamó mucho la atención una declaración de un señor mayor que le sacaron en la televisión que explicaba que como ya no se tiraban las cañas, ahí en esa zona hay muchas cañas, lo que había bloqueado muchos ojos de puentes y había hecho que al final el puente reventara esas cañas que tradicionalmente se quitaban, que ahora no las dejaban quitar, de hecho, porque se quitaban y se quemaban. Las cañas se quemaban mucho en los pueblos, era lo que había atascado muchos puentes, se había roto esos puentes y luego se había generado un problema, ¿no? O sea, que yo creo que la actividad de lo rural la tenemos que poner mucho más en valor, sobre todo la gente que no vive 100% en el medio rural. Vamos a volver un poquito a lo que, al podcast en el que estábamos sobre economía de impacto y ganadería en Ujú. extensivo. ¿Qué barreras estructurales crees que siguen impidiendo que la digitalización transforme este tipo de ganadería extensiva, como ha pasado en otros sectores? Bueno, ¿Crees que tiene que pues ver directamente con la digitalización? sí, hay varias, ¿no? Por una parte es el mercado. Hace poco tenía una reunión en la que había una persona de una de las principales tecnológicas españolas que hacen cobertura y conectividad y decían que, claro, que es que en los pueblos no era rentable tener una antena para cubrir la conectividad. Bueno, entonces igual ahí tiene que entrar la administración, porque el hecho de que no sea rentable, que eso es el mercado, no quiere decir que tú como persona tengas menos derechos que el que vive en una ciudad que igual es muy rentable tener una antena. Esa Entonces, iba a ser mi segunda pregunta, así que si quieres no, bueno, desarrollar. pues No, 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 podemos aprovechamos, enlazarlo, sí, ¿eh? sí, sí. No, podemos enlazarlo. O sea, la primera barrera es esa, ¿no? Una barrera económica de mercado. O sea, que muchos operadores, en este caso, los que instalan esas antenas, que son las paneles tecnológicas, si no lo ven rentable, no lo van a instalar a no ser que alguien les fuerce. Y tiene que ser o la administración o la ciudadanía. Eso es lo primero, porque la tecnología está ahí para que pudiéramos tener conectividad en cualquier lugar. No hay problemas, hay hasta conectividad vía satélite, o sea que Sí, sí. ni en un sitio montañoso hay problemas para que tengamos conectividad, para que nos entendamos. O sea, no hay una barrera tecnológica, es una barrera más económica de mercado. Y sí que es verdad que quizá también tenemos que trabajar, no vamos a ponerlo todo en la parte de los que instalan las antenas, que también la población, a veces el relevo generacional está haciendo que cierta población más mayor vean un poco todavía la brecha tecnológica, ¿no? Quizás estas oportunidades que decíamos antes, un backup y demás, pues hay ciertas personas mayores que no se van a poner ahora en una app digital a vender sus cabezas de ganado, ¿no? Bueno, pues también lleva un tiempo, en todos los sectores lo ha llevado, lleva un tiempo, pero por otra parte hay muchísima gente joven en el sector de la ganadería que lo está haciendo de maravilla. Entonces yo creo que si podemos simplificar a dos barreras, si quieres, ¿eh? La económica, que realmente si no llega el mercado tendrá que empujar la administración porque todo el mundo tiene derecho a conectividad, igual que tenemos otros derechos. Y la otra que sí que es verdad que es la cultural y la educativa, y ahí también hay muchos programas cada vez más que ayudan también a que la gente se forme y aprenda cómo utilizar la digitalización en sus negocios. Recojo lo que has dicho muy al Ujú. principio. ¿Y qué rol crees que deberían jugar las administraciones públicas y los fondos europeos para que la digitalización rural no quede siempre en pilotos? Porque es verdad que vemos muchas noticias de se está haciendo un piloto para probar X tecnología para buscar unos resultados, pero ¿cuántos de esos proyectos realmente llegan a implementarse? Entonces, Ujú. Mira, ¿qué pues rol juegan estas administraciones? Porque probablemente un pequeño ayuntamiento de, pues mi pueblo, 160 habitantes, dudo que pudieran pagar cualquier tipo de proyecto de estos pilotos que se desarrollan. Mira, pues la administración hay que entender qué es la administración. La administración es una casa común que la construimos entre todas las personas, todos pagamos impuestos y tenemos un contrato social que dice que ese dinero va para que la administración cubra las necesidades de todas las personas, sea cual sea su situación, ¿vale? Hay personas que, por ejemplo, cuando somos mayores, somos dependientes, la administración nos va a cuidar, o cuando nos ponemos enfermos, la administración nos cura. Pero cuando tú vives en un lugar donde tienes menos acceso a oportunidades como la digitalización, ahí tiene que entrar la administración. ¿Qué es lo que ocurre? Que normalmente llega siempre al final. Y esto es un problema, sobre todo cuando hablamos de digitalización. Me explico. Ahora, cuando hablamos de digitalización, quizá alguien que nos está escuchando piensa simplemente en tener conectividad, porque es verdad que he utilizado mucho ese ejemplo. Pero si ahora tenemos la revolución de la inteligencia artificial, ¿por qué al medio rural o a sectores como el primario tiene que llegar al final del todo?
la administración debiera hacer un esfuerzo para que revoluciones tecnológicas, como puede ser la inteligencia artificial, que se está aplicando, no lo sé, en call centers, en un montón de sitios con un montón de inversión, también debiera hacer un esfuerzo para que en el medio rural, diferentes tipos de negocios y en el sector de la ganadería en concreto, ver cómo se puede utilizar. O sea, ya sabemos que se está utilizando, por ejemplo, inteligencia artificial con drones para identificar riesgo de incendio, ¿no? Vinculado a lo que decíamos antes. Lo Entonces, bueno, tenemos mucho pues más cerca. En Ixorigue, ujú, muchas de las alertas que lanzamos son dadas por inteligencia artificial. eso es, eso es. Entonces, pero vosotros porque sois muy innovadores, pero hay que hacer que la administración también facilite a esas empresas que ya estáis haciendo cosas innovadoras en el medio rural, que lo ponga más fácil para que realmente podáis poner todo ese valor que realmente estáis creando un impacto positivo. Entonces, insisto, a veces pensamos que la administración tiene que llegar a cubrir vacíos, que por supuesto sí, pero también tiene que pensar en no crear más brechas de las que ya existen, por ejemplo, entre lo urbano y lo rural, y que una nueva tecnología como inteligencia artificial u otras muchas no llegue más tarde al medio rural que donde ha llegado a otros lugares, ¿vale? Esa debería ser la administración que todas las personas queremos. No que simplemente dentro de 15 años, cuando ya todo el mundo esté súper a tope en inteligencia artificial, digan, bueno, ¿y cómo hacemos para que también en el medio rural se aplique? No, eso deberían preguntárselo ya hoy, desde el principio, porque las personas que viven en el medio rural son tan ciudadanos y ciudadanas como los que viven en una gran ciudad. Exacto. Y para ir terminando, a día de hoy estamos en un mundo hiperconectado. ¿Cómo podemos evitar que la digitalización, eso, en este medio rural, suponga una nueva brecha y que en su lugar sea una herramienta para empoderar al ganadero y darle más autoridad, más rentabilidad y luego más calidad de vida, ¿no? Claro, porque al final, esto que dices me gusta, ¿no? Lo de calidad de vida. Al final es verdad que uno de los retos del sector primario, tanto la ganadería como la agricultura, más la ganadería, es que las vacas no se van de vacaciones a venidor 20 días. Entonces, O cuando ya se dejan van a de venidor, comer. tú te puedes ir a otro sitio, ¿no? Que yo sepa, no es así. Tampoco estoy pretendiendo que monten vacaciones a las vacas a venidor. Pero sí que es verdad que la tecnología puede permitir en muchísimas facetas que el ganadero o la ganadera puedan tener espacios de descanso, espacios que dedicarse a otras cosas, etcétera. Y también, hablando no solo de digitalización, pero de innovación, también creo que hay que investigar nuevas fórmulas para que también pueda haber relevos, turnos, personas que te cubren a ti mientras tú estás haciendo otra cosa y cooperativismo que permita que igual sí que te puedas ir de vacaciones porque alguien de alguna forma te ayuda a cuidar tu ganado en esa temporada. Yo creo que hay mucho. Hemos hablado en este podcast Ujú. ya con Zacarías Fibert, que tiene un proyecto que se llama mm, Pastores de Emergencia, que lo que Muy hace es bien. precisamente eso, cubrir a ciertos pastores que por salud, por vacaciones, por un evento familiar, cualquier cosa, tienen que estar fuera de sus zonas de trabajo durante X días. Entonces les llaman a ellos, que son quienes se encargan de manejar el ganado en esos días. Claro, pues me encanta conocer esa iniciativa que no la conocía porque pensemos que una de las principales finalidades de la digitalización es conectarnos como personas. Pero a veces nos podemos conectar sin la tecnología también. Puedes conocer a esa Claro. persona que entonces ya te pone en contacto con alguien y de repente simplemente, no sé, la llamada telefónica, que también es tecnología, puedes quedar con alguien para que te apoye. Oye, es que me tengo que ir 3 días a ver a un familiar que está enfermo. Bueno, pues te ponemos ese pastor O de es muy lícito emergencias. también, aunque sean ganaderos, decir, me voy 5 días de vacaciones porque lo necesito. Por supuesto, no, no, claro, por supuesto. Porque parece que un ganadero que se coge vacaciones es menos ganadero o menos profesional. No, no, es igual de lícito. Al revés, todo el mundo necesitamos vacaciones, ¿no? A veces yo incluso digo que es que las vacaciones ayudan a que luego hasta trabajes mejor, o sea que eso está Eso bueno es. para tu propia actividad económica tener esas vacaciones. Yo creo, quizá ya por sacar alguna conclusión de todo esto, que tenemos que poner mucho más en valor el medio rural en general. Tenemos que pensar que la calidad de vida tiene que llegar también a esos ganaderos, esas ganaderas en el medio rural, en toda la amplitud de lo que es calidad de vida, desde servicios, conectividad, salud, ocio, etcétera, y que tenemos que valorar más como sociedad, que ahora que se lleva tanto la polarización y que cada uno va por su lado, tenemos que valorar mucho más a los otros colectivos en los que no estamos. Yo siempre he dicho que en este país me encantaría ver a los jóvenes
manifestándose por las pensiones de los mayores y a los mayores manifestándose por el acceso a la vivienda de los jóvenes. Pues esto es lo mismo, también deberíamos manifestarnos la gente que nos dedicamos a la ganadería por los derechos de los ganaderos y los ganaderos se tendrán que manifestar otro día por los derechos, no lo sé, de los taxistas en la gran ciudad. Pero creo que para una sociedad solidaria es aquella que no solo defiende sus derechos, sino la que defiende los derechos de las otras personas. Y sobre todo, tener en cuenta, volviendo a esa visión de ecosistema, que si a los que les va alrededor tuya les va bien, si a los ganaderos les va bien, el campo va a estar cuidado, va a estar protegido, va a haber menos incendios, vas a tener más calidad de los alimentos que recibas y realmente vas a vivir en una sociedad mejor. Y yo creo que eso es el principal mensaje. Pues Diego, muchísimas gracias por haber dedicado un poquito de tu tiempo a Ganadería en Movimiento. Gracias por explicarnos lo que es un fondo de impacto, lo que hacéis en Nesi y estás invitado cuando quieras volver. Pues muchas gracias a vosotros y encantado de participar y de seguiros y de escucharos. Hasta la próxima. Chao, chao.